Hola, muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos Buenos días, días, profe. profe. Hola, profe, Buenos buenos días. días. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Sí, sí, señor. Bueno, vamos esperando entonces un momentico mientras se terminan de conectar sus compañeros y arrancamos. Buenos días, profe. Hola, Juan. Bueno, creo que ya estamos todos. Los vuelvo a saludar, muchachos. Buenos días. Espero que estén bien. Espero que hayan practicado de ayer a hoy y que hoy a los que les correspondía, bueno, los que hicieron su práctica de columnas de opinión, les corresponde hacer noticias y viceversa. Los que hicieron noticias, hoy les corresponde columna de opinión o editorial. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Santiago. Sí, señor. Santiago, ayer noticias, ¿no? No, yo hice ayer Ah, sí. columna Columna de de opinión. opinión repetida. Sí, sí, Bueno, señor. hoy le toca entonces noticias. ¿Listo? ¿Cuántas eran? ¿6? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿preparado? Sí, sí, señor, aquí están. Listo, lo escuchamos. El portero de la selección argentina, que no había definido su futuro, firmó este jueves la extensión de su contrato con el club argentino. El propio River dio a conocer la noticia. Después de reunirse con Rodolfo de Onofrio, Franco Armani firmó la actualización y su extensión de contrato con River hasta el 30 de junio de 2023, dijo el club en su Twitter. Por otras noticias, este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en una rueda de prensa que los jardines, colegios y universidades podrán hacer un retorno presencial gradual a sus aulas. Esto después de ponerle fin a la alerta roja en la capital. La decisión aplica para las instituciones privadas y públicas. El retorno gradual a las aulas será a partir del lunes 8 de febrero para los colegios privados y desde el 15 para los públicos. En el caso de las universidades tendrán dos opciones de horarios, de 10 a.m. a 4 p.m. o de 7 p.m. a 11 p.m. En las instituciones de educación superior el aforo es de 35%. En otras noticias, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció este miércoles que el país firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V hace 3 semanas. Nosotros estamos pendientes.
como con todas las vacunas, de que se publicaran los estudios con la evidencia sobre la eficacia y seguridad de las vacunas. Al igual que con todas las vacunas, ese ha sido el mismo proceso, así como con las que vengan de aquí en adelante, sentenció. El jefe de la cartera de salud agregó que estamos continuando todas las conversaciones con Sputnik y está abierta la posibilidad de adquisición de esta vacuna. En la tarde del jueves, a la policía de la capital capturó a un hombre conocido como Jaime, quien se hacía pasar por vendedor ambulante para poder robar a sus usuarios de Transmilenio. La captura se dio después de que un ciudadano se percatara de que se trataba de una fachada. En su modus operandi, esta persona utilizaba el disfraz de vendedor informal, haciéndose la que vendía algunas cosas en el sistema y en los buses articulados. De esta forma se aprovechaba para hurtar diferentes elementos, principalmente los aparatos electrónicos de sus víctimas, dijo el coronel José Óscar Jaramillo, comandante de Policía de Transporte Masivo. En el mundo del deporte, el dato es contundente. Le marcó más goles, 9, el Manchester United al Southampton en su último partido de Premier League que los que hubo en todos los partidos de la cuarta fecha de la Liga Colombiana. El saldo, apenas 8 en 9 partidos, un promedio de 0,88 goles por encuentro. 4 duelos finalizaron sin goles y solo en uno hubo más de 2. En el triunfo 2-1 de Alianza Petrolera sobre Águilas Doradas, y la jornada se cerró con el 0-0 entre Millonarios y Medellín en el Atanasio Girardot. Ya para terminar, este miércoles, en medio de un registro de control de mercancía, incautó cerca de 300.000 tapabocas que se encontraban en un furgón, al evidenciar que la mercancía no contaba con las respectivas normas sanitarias ni con un documento que soportara su legal introducción al territorio nacional. La mercancía, que estaba evaluada en 450 millones de pesos, fue aprehendida por las autoridades, que procedieron a realizar la respectiva medida cautelar. Según la policía, los tapabocas iban a ser distribuidos a municipios ubicados en el norte del departamento de Cundinamarca sin los respectivos requisitos de salubridad. Bueno, Santiago, ¿me hace un favor? ¿Me repite las dos primeras noticias? Las dos primeras. Sí. El portero de la selección argentina, que no había definido su futuro, firmó este jueves la extensión de su contrato con el club argentino. El propio River dio a conocer la noticia. Después de reunirse con Rodolfo de Onofrio, Franco Armani firmó la actualización y extensión de su contrato con River hasta el 30 de junio de 2023, dijo el club en su cuenta de Twitter. Y la segunda, este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en una rueda de prensa que los jardines, colegios y universidades podrán hacer su retorno presencial gradual a sus aulas. Esto después de ponerle fin a la alerta roja de la capital. La decisión aplica para las instituciones privadas y públicas. El retorno gradual a las aulas será a partir del lunes 8 de febrero para los colegios privados y desde el 15 para los públicos. En el caso de las universidades, tendrán dos opciones de horarios, de 10 a.m. a 4 p.m. o de 7 p.m. a 10 p.m. En las instituciones de educación superior, el aforo es de 35%. Si ven que ustedes no redactan sus propias noticias, la primera noticia está muy mal redactada. Para radio, digo yo. Que pronto para prensa puede que funcione. Pero la primera noticia está para radio muy mal redactada. Primero porque no empieza por el quién o no define quién es el protagonista de la noticia, ¿vale? Porque dice el portero de la selección argentina, ¿cierto? Que aún no ha definido su futuro. ¿Quién? ¿Quién es? Sí, el portero de la selección argentina, pero es que resulta que en la selección argentina hay 3 porteros. Entonces, ¿quién? Después, más adelante, dice River y Armani y toda la cosa. Pero muy mal redactada
esa noticia para radio. Y no revisan, ustedes no revisan esos detalles. Esos detalles no fueron bien revisados, ¿vale? Entonces, pilas con la redacción, porque no se entiende de entrada quién es el protagonista. El portero de la selección argentina, Franco Armani, habló con el presidente de River, Rodolfo Rodonobrio, y arregló su contrato, Ahí ya con eso ya explico qué fue lo que pasó. Armani todavía no había renovado, dado que Listo, no es más. Ustedes en la primera parte, acuérdense, en la primera parte de las noticias deben responder preguntas como el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿cierto? Las famosas 5 Ws, eso se los enseñaron el semestre pasado en redacción. Y les complementaba yo diciéndoles que en radio el único requisito o el primer requisito es que las noticias deben empezar definiendo perfectamente quién es el protagonista de la noticia, ¿vale? La segunda noticia, por ejemplo, Santiago, usted la empieza con este martes, la alcaldesa empieza por el cuándo y debe empezar por el quién. Entonces ahí no revisan. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en rueda de prensa realizada este martes, bla, 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 que podemos volver a las aulas y esto, Y el complemento, pues ya son detalles que se le agregan a las noticias, ¿vale? Si bien la extensión de las noticias está bien, porque pues si uno hace la cuenta del tiempo de las noticias, si uno hace la cuenta del tiempo de las noticias que usted leyó, creo que están perfectamente en el tamaño, pero la redacción no está bien, no está bien. Y así yo le podría decir, por ejemplo, que la del ladrón ese, que fue una de las últimas noticias, la de un ladrón, no es una noticia, es una crónica. Es una crónica. ¿Por qué no una noticia? Léala, la del ladrón. La tarde del jueves, la policía de la capital capturó a un hombre conocido como Jaime, quien se hacía pasar por un vendedor ambulante para robar La tarde autos del del jueves. Transmilenio. La tarde del jueves. Empieza por la tarde del jueves. Empieza por el cuándo. Siga. La captura se dio después de que un ciudadano se percatara de que se trataba de una fachada. En su modus operandi, esta persona utilizaba el disfraz de vendedor informal, haciéndose la que vendía algunas cosas en el sistema en los buses articulados. De Listo, esta hasta forma ahí. se aprovechaba para... Listo. No necesitamos saber nada más. Al tipo lo agarraron. Entonces, la policía de Cundinamarca o la policía metropolitana de Bogotá capturó a tal, un hombre que se hacía pasar por... Listo. No más. ¿Mm? Demasiado extenso para hacer una noticia. Ya se vuelve una crónica. Ya empieza a contarnos el cuento, que el tipo llegaba, se disfrazaba, iba y pedía y hacía y luego raponeaba o bueno, lo que fuera que hiciera, ¿cierto? Entonces, nosotros simplemente necesitamos que nos cuentes el hecho, ¿vale? El hecho, no toda la historia del tipo. El tipo nació en tal parte, se crió en una familia de ladrones y luego se volvió ladrón cuando fue al colegio, robaba las monedas de los estudiantes, y luego, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es el hecho como tal. Lo agarraron, el tipo hacía esto, no más. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros vamos a salir a un boletín informativo de 5 minutos a hacer noticias en forma de crónica, pues no nos va a dar el tiempo para dar toda la información, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Y en la redacción de las noticias, si usted redacta mal, lee mal, de entrada, ¿vale? Y aparte de todo, tiene que seguir trabajando en la seguridad, porque hoy sí que le jugó una mala pasada ese tema. No entra seguro a la hora de la lectura de las noticias, ¿vale? Entonces, tener cuidado con ese tema. ¿Quién sigue? Yo, profe. Paula, tú leíste ayer Señor. columna, hoy te Sí, corresponde profe. noticias. Noticias. Sí, profe, permítame. No me deja minimizar esto. Ya.
¿Listo, profe? ¿Arranco? A ver, sí, cuando quieras. Listo, profe. Muy buenos días, 10:48 de la mañana. Soy Paula Heredia y este es el boletín informativo. Andrés Felipe Arias saldría nuevamente de permiso en marzo luego de haber disfrutado ya de hecho este mismo permiso en diciembre. Otra vez. Sí, profe, qué pena. Andrés Concentrada. Felipe. Listo, profe. ¿Desde el saludo? Sí. Muy buenos días, 10:48 de la mañana. Soy Paula Heredia y este es el boletín informativo. Andrés Felipe Arias saldría nuevamente de permiso en marzo, luego de haber disfrutado ya el permiso en diciembre. Fallece hombre de la tercera edad por explosión en una clínica de Bogotá. Contagio masivo de coronavirus en México a causa de una fiesta sin medidas de bioseguridad. Capturan a hombre señalado de asesinar a un joven que habría ingresado a su finca para robar. El Banco de la República tiene nueva codirectora, Viviana Taboada Arango, designada por el presidente Iván Duque. Nuevo caso de explotación sexual. En esta ocasión, la víctima es una niña de 13 años. Aquí los detalles. Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, saldrá por 72 horas de permiso legal amparado por la justicia en el mes de marzo. Esto se conoce luego de una audiencia de juicio el día de hoy en la ciudad de Bogotá. El exfuncionario ya habría salido a disfrutar este permiso legal en diciembre. Desde el sitio de reclusión en una unidad militar en el norte de Bogotá, Arias participa por segunda vez en la sesión de juicio y, según dice el abogado, Iván Cancino estaría por lo menos en otras 5 sesiones. Un hombre de 62 años de edad falleció dentro de una cámara hiperbárica el día de hoy a las 8:47 de la mañana en la clínica Soring, especializada en el tratamiento de heridas y medicina integrativa. La clínica está ubicada en el barrio Marsella de la ciudad de Bogotá. La explicación que da el cuerpo de bomberos es que explotó un equipo de oxigenación. Por otra parte, se conoce que el paciente fallecido estaba en un tratamiento debido a que sufría osteoporosis. Cientos de personas contagiadas de coronavirus a raíz de una celebración sin ningún tipo de seguridad o protección como tapabocas y distanciamiento social. El día 5 de enero en San Juan del Río, comunidad del municipio de Santiago, Choapam, México. Deja ya 12 muertos, 14 hospitalizados y 400 contagiados. Por lo anterior, pasaron solo 20 días y esta fiesta se transformó en emergencia. Estaban celebrando el Día del Divino Niño Jesús al ritmo de la música banda, como cada año hicieron esta celebración, pero esta vez terminando en tragedia. El día de ayer fue capturado Bricelio Acosta García en una finca de la vereda Mesa Redonda en Tello, Huila, a quien le imputaron los delitos de homicidio simple y tráfico, fabricación, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. El CTI y la SIJIN de la policía hicieron la captura. Lo que se conoce del caso es que el 13 de junio del 2020 murió Jonathan Plazas, quien con otras 2 personas había ingresado de manera ilegal a la finca del capturado para hurtarle un racimo de plátanos. El pasado miércoles 3 de febrero, el presidente Iván Duque designó a Viviana Taboada Arango como codirectora del Banco de la República, junto con Mauricio Villamizar. Viviana es hija de Alicia Arango, quien estuvo en el gabinete del Estado como ministra del Interior. La nueva codirectora es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma universidad, con experiencia en gestión de estrategias para la reducción de la pobreza, redes de protección social y esquemas de focalización. Una niña de 13 años de edad es otra víctima de explotación sexual. Esta vez la responsable sería su propia hermana no mayor de edad. Según los entes investigadores, los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre del 2020 en un hotel en Río Negro, Antioquia. Elementos de prueba muestran que la joven engañó a la niña y le dijo que tenía que atender a las pretensiones sexuales de una persona de 50 años para salvar su vida y pagar una deuda. Por lo anterior, la joven y el hombre no aceptaron cargos. Hasta aquí las noticias, nos oímos en la siguiente emisión. Bueno, Paula, al principio, desconcentración, tuviste que Sí, volver a empezar el boletín, ¿vale? Recuerda las clases de primer semestre, hace como 10 años,
en donde yo les decía que no hay necesidad de poner todos los titulares, simplemente 3 o 4 de las noticias más importantes, ¿vale? Tú hiciste los titulares de las 6 noticias. Eso es mucho para un boletín, ¿vale? 3 o 4, los más importantes y listo, sale, ¿vale? ¿Sí te acuerdas? No, no recordaba, profe. Bueno. Pero gracias. Sí. 3 o 4 de los más importantes, ¿vale? Bien. Ahora vamos con el tema de la noticia. Si bien la lectura tuya es muy buena en cuanto al tema de vocalización, tono, el estilo, ritmo, ocurrieron una serie de inconvenientes. Digamos que, bueno, la primera, André Felipe Arias, bien. La otra, la del hombre de la cámara hiperbárica, pobre señor. Sí. Aunque creo que no necesitábamos saber tanto, simplemente el hecho como tal, ¿vale? Okay. Creo que te excediste en muchos detalles, que el tipo sufría de no sé qué. Y o sea, ya el complemento no. Exacto, o sea, más reducido, no tantos detalles, simplemente el hecho. El tipo llegó, fue a un spa, se metió a una cámara hiperbárica, se quedó sin oxígeno y allá se quedó y se asfixió. Listo, no es más. No pasó nada más. Ya si el tipo sufría de osteoporosis y de hipertensión y de coágulos en el cerebro, bueno, lo que sea, eso ya no nos interesa. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta los detalles para que solamente nos dediquemos al hecho como tal. ¿Listo? Bueno, sí, señor. La de México no la entendí. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Claro, profe, cientos de personas contagiadas de coronavirus a raíz de una celebración sin ningún tipo de protección como tapabocas y distanciamiento social el día 5 de enero en San Juan del Río, comunidad del municipio de Santiago Choapán, México. Deja ya 12 muertos, 14 hospitalizados y 400 contagiados. Ahí está. Entonces, yo creo que esa noticia deberías haberla empezado como las autoridades de salud de tal parte en México, ¿cierto? Confirmaron que ya se presentan 12 muertos a causa del coronavirus debido a o como consecuencia de una fiesta en donde cientos de participantes, sí, porque tú empiezas más como el cómo, empiezas por el cómo, contestando el ¿cómo fue? Pues que se contagiaron un poco de personas porque todos estaban con coronavirus y se fueron a una fiesta. Claro, pero me faltó el quién. Exactamente, entonces más bien tú miras, revisas y buscas saber, entonces dices, porque creo que más adelante lo debe decir, el hospital o la autoridad de salud o tal persona o no sé qué. Entonces, las autoridades de salud de, no sé qué estado era, bueno. Choapán. De Choapán, México, confirmaron la muerte de 12 personas debido al COVID-19 o debido a un contagio masivo que se presentó por una fiesta en donde asistieron varias personas. Listo, profe. ¿Vale? Perfecto. Entonces, tener cuidado con esos detalles. Por eso yo les digo a ustedes, lean las noticias y redáctenlas. Porque si bien en estas épocas en donde nosotros trabajamos y donde nos queda más fácil copiar y pegar las noticias de un medio de comunicación, ojo, porque es que esas noticias que nosotros sacamos de un medio de comunicación no están redactadas para radio, están redactadas para prensa. ¿Vale? Sí, señor. Pues ustedes revisen las noticias del Tiempo y se van a dar cuenta que todas empiezan por el cómo, empiezan por una fecha, a veces empiezan por el quién, ¿cierto? Pero no necesariamente están redactadas para radio, ¿de acuerdo? Entonces, métanse como regla general siempre que cuando vayan a redactar una noticia para radio, para un boletín informativo de radio, y eso lo vamos a hacer para todos los ejercicios que vienen más adelante en esta clase, métanse en la cabeza que siempre tienen que empezar por el quién, a menos por supuesto que en el medio donde ustedes trabajen, pues les indiquen otra cosa, pero pónganselo como norma general de aquí en adelante. Su estilo de trabajo es, yo arranco mis noticias por el protagonista, el quién, el protagonista de la historia, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tal vez Paula no estaba ahí escrito en la noticia, pero tácitamente, ¿cierto? Y tácitamente, pues, ¿quiénes son los que confirman cuáles son los muertos de COVID? Los hospitales, los médicos, las autoridades de salud. Debí deducirlo, sí, profe. Claro. Exactamente. Entonces, muchachos, denle ese sentido a la noticia y vayan más allá de la información. Ayer, yo no sé quiénes de ustedes alcanzó a ver ayer
lo que dijo Mariano Clos en cuanto al periodismo deportivo, bueno, y al periodismo. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver el video de Mariano Clos, si no, búsquenlo en las redes sociales de ESPN, ¿vale? Porque ayer Mariano Clos dice algo sobre el periodismo investigativo y que creo que nos cabe a nosotros como futuros periodistas, futuros comunicadores, nos cabe a nosotros pensar mucho sobre eso. Nosotros no estamos yendo más allá de la noticia, no estamos, se nos olvidó investigar, simplemente escuchamos un programa, vemos un medio de comunicación y ¡pum! Sacamos la información de ahí. Entonces nosotros nos estamos dedicando a hacer periodismo de periodistas y no estamos yendo más allá. No estamos consultando la fuente, no estamos investigando, no estamos yendo. Está claro que ahorita en pandemia, pues es obviamente difícil ir a hacer una reportería, es difícil porque pues tenemos que estar a más de 2 metros y no podemos ponerle un micrófono a una persona, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero de todas maneras, ir más allá de la información. Y lo que tú acabas de decir, Paula, hombre, ¿quiénes son los que confirman los muertos? Las autoridades de salud, ¿cierto? ¿Quiénes son los que ponen las normas en esta pandemia? Bueno, pues el gobierno, el Ministerio de Salud, las alcaldías, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos más allá de la noticia. Entonces, si nosotros buscamos una fuente y la fuente no nos lo dice, pues asumamos o no asumamos, pensemos que puede ser una autoridad, ¿vale? A menos, a menos pues que la fuente nos lo indique, ¿sí? Pero si la fuente no nos lo indica, entonces pensemos en eso, ¿cierto? Las autoridades de salud de México, o del estado de tal cosa, confirmaron. Eso eso es ir más allá, ¿de acuerdo? Y en este tema, vuelvo y digo, porque esto no es solamente locución, esto es también la base de lo que vamos a hacer nosotros como comunicadores sociales más adelante. Entonces, es que ustedes lo tengan claro, ¿vale? Y para eso son estas prácticas, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Sí, señor, profe. Vale, Paula. Hay otras en donde empezaste por fecha, por el cuándo. Por ejemplo, hay una que dice el día de ayer tal cosa. ¿Pasado miércoles? Esa una y hay otra que dice Ok. el día de ayer. Sí, el día de ayer fue capturado Bricelio Es, Acosta García. exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tal persona fue capturada ayer por la Policía Nacional de o la Policía Nacional confirmó la captura de también, ¿vale? Ahí hay dos protagonistas, el capturado y quien captura. Entonces puedes jugar con eso también, ¿de acuerdo? Y esto obviamente para todos, esta recomendación es siempre para todos, no porque le pase a una persona no quiere decir que no le pase a la otra, ¿de acuerdo? Entonces tengan siempre muy en cuenta esas recomendaciones. De resto, Paula, vuelvo y te digo, en materia de tono, puntuación, ritmo, actitud, bien, me gustó que hoy hayas hecho un ejercicio como un boletín de noticias, ¿vale? Simplemente Sí, esos detallitos. No listo, tantos titulares para que sea más efectivo y tener cuidado con la redacción de las noticias y con el orden. eso básicamente. Listo, profe, perfecto. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bien, Paula, gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Julián, ayer usted leyó columna. Sí, señor. Hoy Hoy me le toca corresponden, noticias. hoy le corresponden noticias. Ok. Listo. Lo escuchamos. Vale. Un segundito. Ahora sí. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de CST Radio. Quien les habla, Julián Fino. Y hoy, como cada día, tengo el gusto de presentarles el boletín informativo de las 8 de la mañana. Bogotá. La alcaldesa Claudia López declara que Bogotá pasa de alerta roja a naranja, pero decreta nuevas medidas, como los salarios para algunos sectores de la economía de la ciudad. En este caso, el sector del comercio tendrá ahora un horario de ingreso de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. El sector de la construcción tiene ahora un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por otra parte, insiste en que Bogotá se atiene gran parte de este 2021 al autocuidado y el cuidado colectivo para así mantener un orden en la propagación del COVID-19. Mencionó también que las instituciones académicas tendrán un plan de retorno gradual, progresivo y seguro
Esto hablando de las instituciones privadas. Se hará a partir del lunes 8 de febrero, mientras que el de los jardines y colegios públicos se llevará a cabo a partir del 15 de febrero. Bogotá. Santa Fe regresó a casa y sacó los 3 puntos frente al conjunto de Patriotas Boyacá. El conjunto cardenal se impuso 1-0 a su similar con tanto del ex América de Cali Millonarias a los 13 minutos del primer tiempo. El conjunto santafereño dejó una buena impresión luego del primer partido jugado frente a Atlético Nacional, donde cayó derrotado por 2-0. Luego de la victoria, el conjunto rojo quedó ubicado en la séptima casilla con 6 puntos. Bucaramanga. Ladrones comen gratis gracias a nueva modalidad de estafa a restaurantes. Gracias a que la pandemia ha cambiado el proceder de muchas de las cosas que comúnmente conocemos, en este caso el mecanismo por el cual están delinquiendo son los métodos de pago que se vienen empleando desde que empezó la pandemia. Los delincuentes piden los domicilios, pero el dinero nunca llega a las arcas de los restaurantes. Esto aprovechando una falla que hay a la hora de que el usuario cancela mediante el servicio de tarjetas de crédito o débito con los bancos. Pero este método no es del todo rápido, debido a que el dinero puede llegar al restaurante al instante, como puede llegar a las próximas 20 horas. Siguiendo esta idea, no cancelan o solo efectúan el método de pago desde cuentas sin dinero, o cuando tienen que justificar su pago, justifican fallas en el sistema a la hora del cobro. Medellín. Comenzó la salida paulatina de 1.000 migrantes varados en Ecoclip. Varios haitianos, cubanos, africanos y hasta rusos llevaban varios días en condiciones precarias clamando por ayuda, y ayer jueves 4 de febrero fueron 400 personas las que se desplazaron. Ahora este grupo de personas se dirige a Candí para después llegar a Panamá y seguir su travesía para llegar a Estados Unidos. Esto después de llevar casi una semana varados en las playas de Necoclí. Medellín. Independiente Medellín y Millonarios se empataron por un marcador sin goles en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto dirigido por Alberto Gamero se mostró en gran parte del encuentro con la iniciativa y las intenciones, las cuales fueron mermadas por el orden defensivo del conjunto dirigido por el Bolillo Gómez. La figura del partido, pese a estar bastante cerrado el encuentro, fue el central bogotano Andrés Llenas, de excelente orden en la saga defensiva del conjunto albiazul. Bogotá. La alcaldesa Claudia López anuncia que este año no se realizará un aumento en la tarifa de Transmilenio. Esto con la finalidad de mantener en la tarifa el precio que se encuentra en este preciso momento. Y en un futuro, la mandataria presentará un proyecto de acuerdo al Consejo para que este no suba y también se mantenga en un futuro para que se pueda presentar otro proyecto de ley para poder rebajar la tarifa en el sistema integrado de transporte público. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de CST Radio. Los esperamos al mediodía con la actualización de las noticias. Bueno, Julián. Una noticia de Claudia López al inicio y la otra al final. Pudo haber hecho 2 noticias seguidas al principio. Con eso no hubiera quedado como tan desfasado. Eso por un lado. Por otro lado, siempre empezó cada noticia con un titular. Entonces, más bien empiece con un lead. Por ejemplo, Independiente Santa Fe regresó a casa y sacó los 3 puntos. Ahí hace una pausa, para mí eso es un titular, y después, ahí sí hace el lead. Porque vuelve y repite, Independiente Santa Fe, o el cuadro cardenal, creo que fue como comenzó. Entonces es mejor decir, Independiente Santa Fe le ganó al cuadro, ¿contra quién jugó? Contra Patriotas, ¿no? Sí, señor. Independiente Santa Fe derrotó a Patriotas 1-0 en su regreso al Estadio El Campín de Bogotá, en el partido jugado por la 4ª fecha de la Liga Betplay de Mayor del fútbol profesional colombiano. Punto. El cuadro cardenal anotó la única anotación del partido fue anotada por el jugador, ¿cómo era que llamaba el tipo? ¿Arias? John Arias. En una jugada que se presentó, y fin de la historia. No necesitamos saber nada más de Independiente Santa Fe. De hecho, los hinchas de Millonarios no necesitan saber nada más de Santa Fe. Los hinchas de Millonarios no necesitamos saber nada de Santa Fe. ¿Vale? Ok. Así como los ciudadanos de Bogotá no necesitamos saber nada de Soacha. Bueno.
Noticias muy largas y varios tropiezos. En la tercera noticia, por ejemplo, se volvió un 8 con esa noticia. Esa noticia creo que era la de un banco. No, de que unos ladrones estaban empleando como una nueva forma de delinquir Ah, la de en los Rappi. restaurantes. Sí, la de los domicilios. Ajá. Se Señor. volvió un 8 usted en la parte Sí. de la tarjeta débito, de crédito. Usted ahí se volvió un 8. Se confundió totalmente con la noticia, no dio, y pareciera que la estuviera improvisando, más no leyendo. ¿Vale? No, Entonces, sí la estaba leyendo, pero fue más un tema de desconcentración que otra claro, cosa. se desconcentró, o sea, perdió absolutamente toda la línea y ahí está. Entonces, por eso le digo, las noticias en radio se leen, no se improvisan. No se improvisan. Pues, a menos que sean noticias comentadas o noticias en forma de Anchorman, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Pero es preferible que estas noticias en esta práctica sean leídas, ¿vale? Que no parezca que las está improvisando. Entonces, para eso tiene que estar concentrado. Bueno, 4, 5 y 6, digamos que bajo la misma tónica, también hubo tropiezos y desconcentraciones en estas. Ojo con la vocalización, sobre todo al principio, porque se estaba quedando como corto con el tema de abrir la boca. Yo siempre voy a insistir, la idea es que ustedes pronuncien lo mejor que puedan, articulen lo mejor que puedan, que eviten caer en cosas como, por ejemplo, el ceseo o el excesivo ceseo, porque pues obviamente no sobra, ¿cierto? También en juntar una frase con la otra, en que las palabras no les salgan apropiadamente, y entonces estamos pegando así, cosas que no se entienden absolutamente nada de las palabras, ¿vale? Creo que a todos nos pasa, pero la idea es que nos pase lo menos posible, ¿vale? Que no somos dioses, somos seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso, Julián. De resto, me gustó su tono y me gustó mucho el estilo que le imprimió a la lectura, ¿vale? Vale, profe, voy a tener en cuenta. Bueno, Muchas gracias. ok. Eh, ¿quién va a continuar? Igual le Profe, toca ya en la segunda parte. ¿María José? sí. Bueno, María José, entonces alístate. Voy a Ah, cortar porque pues ya nos queda menos de 2 minutos para terminar esta primera parte, ¿vale? bueno, Entonces, corto aquí y arranco la segunda parte de esta clase con la lectura de María José. María José, ¿qué leíste ayer? ¿Columna? sí, señor. Entonces te corresponden noticias ahorita, ¿vale? Bueno, Listo, muchachos. Entonces, cortamos acá 1 minuto y nos volvemos a conectar para seguir con la clase. ¿Listo? bueno.